Muy buenas tardes, querida familia GDE. Es un gusto saludarte en este tiempo de iglesia en casa, un tiempo de bendición, de adoración, alabanza y de meditación en la palabra que hemos preparado para ti y para tu familia. En Isaías 41:10 leemos: así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Con esta promesa iniciamos este tiempo. Por favor, quédate hasta el final y no te pierdas la serie de bendiciones que hemos preparado para ti con esta transmisión. Vamos juntos a alabar el nombre de nuestro Padre bueno. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto. Con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto. Con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Vamos, todos juntos. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo.
que nos hemos gozado. Ahora prestemos atención a la reflexión de esta tarde. ¿Qué tal? Les saludo con gusto en esta nueva ocasión, en esta nueva oportunidad de nuestro tiempo de iglesia en casa. Tras esta oportunidad de agradecer con una alabanza, ¿verdad?, extendemos este tiempo de agradecimiento en el momento de la reflexión. Recordemos que este es un tiempo que dedicamos en agradecimiento a nuestro Dios y Padre, no solamente, ¿verdad?, en cumplimiento a las leyes que ya conocemos, sino sobre todo, ¿verdad?, por devoción. Es una necesidad estar en comunión. Aprovechemos estos medios de gracia que tenemos y que nos bendicen, el alabar, el adorar, el meditar, para estar en esa comunión. En esta oportunidad tomo algunas expresiones bíblicas como se cita en las Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Claramente notamos que estas expresiones son prohibitivas. El no va por delante, lo cual evidentemente nos habla de negaciones. Y quiero reflexionar un momento, ¿verdad?, en este título: negaciones de vida. ¿Sí? Negaciones de vida, que encontramos precisamente en las Sagradas Escrituras. En una ocasión le preguntaron a un boxeador muy famoso que había acumulado una gran cantidad de victorias sin derrotas, impresionante. Le preguntaron sobre cómo lograr mantenerse tanto tiempo de esa manera. Y este famoso boxeador dio una respuesta que de hecho podemos decir que es la respuesta de muchas disciplinas, y no solo en lo deportivo, en muchas áreas. Una respuesta representativa, pero que particularmente en boca de este hombre dijo: se me exige que viva una vida compuesta mayormente de negaciones y que obedezca rigurosamente las instrucciones de mi entrenador, a fin de estar en forma y a la altura de poder medirme con cualquiera que se presente, dando más de lo habitual si es necesario. La mía no es una profesión de lo común y mucho menos de excesos. Esto no es para débiles. No fumo, no bebo, no trasnocho, no como muchas cosas, no hago muchas cosas antes de un evento, no puedo dejar de entrenar, debo llevar una vida como de espartano. He comprendido y he decidido lo que no es bueno para mí. El triunfo y muchos beneficios dependen de estas negaciones. Negaciones de vida. En el ámbito deportivo, en diferentes esferas,
es una regla, una constante, una realidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, leemos: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4, léalo conmigo. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Una expresión que nos da a entender, la vida del hombre no depende solo de lo material, ¿verdad? Este pasaje de Mateo 4, muy conocido, ¿verdad?, intitulado como, ¿verdad?, la tentación en el desierto que el Señor expresó. De entrada, nos hace ver varios aspectos, hablando de lo primario, inicial y superficial, pero de fondo tiene un sentido para quien se pregunte, bueno, realmente, ¿cuál fue la tentación? ¿En qué consistió la tentación? Estamos hablando de negaciones de vida. Y este texto, no solo de pan vivirá el hombre, nos da pie para establecer este primer aspecto, ¿verdad? La negación a independizarse de Dios. Podríamos decir, por un lado, la negación al materialismo. Ese sería el primer aspecto. Pero ya en esencia, lo que debemos entender es la negación a independizarse de Dios, ya que es un riesgo, es una tentación, es una tendencia de la naturaleza humana debilitada desde la caída. Este texto, pues, lo podemos empezar a parafrasear de diferentes maneras para entenderlo. Ya dije, la vida del hombre no depende solo de lo material. Este pasaje nos muestra cómo el Señor venció. ¿Con qué venció? ¿Verdad? No como erróneamente muchos piensan, creen o dicen, es que era Dios. Como tantas veces ya lo he dicho y lo reiteramos mucho en las clases de teología cuando tratamos específicamente el tema de Jesucristo. ¿Verdad? Contra esas ideas, herencia de la teología popular romana, de la teología popular, que Jesucristo era Dios y hombre. No, Jesucristo vino al mundo para ser hombre. El Verbo se hizo carne, se despojó y tomó, ¿verdad?, la naturaleza de hombre, y no solo de hombre, sino de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es claro. ¿Verdad?, si aplicamos aparte la lógica, pues por demás, de otra manera podríamos orar fácilmente y reclamar al cielo diciendo, Señor, no nos pidas que hagamos como seres humanos lo que tú hiciste como Dios. Porque Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, el punto es que, ¿verdad?, tanto por lógica, desde la lógica humana, espiritual, pero sobre todo por las Escrituras, vemos, ¿verdad?, vemos que el Señor en este cuerpo real humano, en estas facultades humanas, venció. ¿Cómo venció? Con la palabra. Al conocerla correctamente por medio del estudio, al recordarla oportunamente por medio de la comunión y al aplicarla eficazmente como resultado de lo anterior, victoriosos por la palabra, al conocerla correctamente, no tendenciosamente,
no manipulándola a conveniencia, no jugando como muchos que si al exégesis y otras cosas, no. No es cuestión solo de palabras, raíces y términos originales. Hay un Dios y Padre real, hay una revelación suprema en Jesucristo. No tiene más autoridad el exégesis que Jesucristo, la revelación plena del carácter paternal de Dios. Cuidado con caer en juegos, con comprar ideas, etcétera, cuando tenemos ante nosotros todas estas evidencias, formas y medios para entenderlo. Entonces, ¿cómo venció? Por conocer correctamente la palabra, pero ojo, gracias al estudio. No pensemos que vamos a conocer correctamente sin estudio, porque por eso existen las sectas, las desviaciones, el fanatismo, el extremismo, etcétera. Por eso, ¿verdad? Por tomar la Biblia, abrirla donde se puede, donde cae el dedo y empezar a hablar lo que uno quiere, lo que uno cree, lo que uno pretende. Conocerla correctamente, recordarla oportunamente. La comunión diaria da la oportunidad al Espíritu de Dios para iluminar, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, dice la misma Biblia. Pero sin comunión, sin tiempos de comunión, de oración, meditación, contemplación, adoración y servicio, no le damos oportunidad de que nos ministre verdaderamente. Entonces, la palabra debe ser, ¿verdad? Debe ser conocida correctamente por medio del estudio, recordada oportunamente y finalmente ser aplicada eficazmente. El Señor lo hizo de esa manera. Negaciones de vida. Lo primero es negación a la independencia de Dios, a independizarse de Dios. Dije, también podríamos decir de este texto que es la negación al materialismo. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos que el Señor tuvo hambre y escucha, ¿verdad? Esa insinuación, percibe esa insinuación, ese reto, tentación. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Qué disfrazada, qué sutil, qué sugerente la tentación. Tienes una necesidad material y tú puedes hacer cosas, tú tienes el derecho. Hoy sabemos perfectamente que el materialismo, el consumismo, el hedonismo acosan la vida del hombre, de cada persona en la faz de esta tierra. Acosan, acechan, atrapan, ciegan, engañan, atraen, desplazan. ¿Cuál es la prevención a todo esto? La palabra que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente. Entonces, ¿qué es lo primero que se busca cada día? ¿Qué es lo primero que se busca cada día? ¿Lo pasajero, lo temporal, lo material? ¿O lo primero que debemos buscar es a Dios, su reino, su propósito, su voluntad? Hacernos de ese hábito, de esa disciplina, de esa prioridad, si queremos, ¿verdad?, cosas buenas realmente. La oración matutina, cuán importante, indispensable y poderosa es para este propósito. Con la oración matutina se aclara el día, se aclara la mente y se direcciona la vida correctamente. Mantener verdaderamente esta prioridad coloca, ubica, ordena todo lo demás en su justa posición y valor. Lo demás será realmente y se verán como añadiduras o bendiciones de esta obediencia primaria absoluta. De lo contrario, la vida puede ser un interminable esfuerzo frustrante. Lo repito,
un interminable esfuerzo frustrante, donde llega el momento en que no se sienta, ¿verdad? No se siente que se avanza, no se siente que se llega a un lugar, punto o meta. Se siente un empantanamiento y por ende viene un cansancio, una frustración, y comienza el bombardeo de dudas y preguntas. ¿Qué pasa? Dios no me escucha, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es el punto de partida? Tanto Lucas capítulo 5 como Juan 21 se registran dos eventos paralelos, dos eventos sinónimos, ¿sí? Muy semejantes, pero uno al inicio y otro al final del ministerio del Señor. En Lucas 5 se registra cuando el Señor dice a los discípulos, particularmente a Pedro, ¿verdad? Echad la red. Le da la indicación de echar la red. Y Pedro contesta, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero obedece, ¿verdad? Obedece. Y hubo que llamar a otros trabajadores, pescadores, porque la red estaba absolutamente llena. Pedro se sorprendió, pero el Señor le dijo, lo voy a decir en otras palabras, no te sorprendas de esto, y le hace el llamado, venid en pos de mí, y yo te haré pescador de hombres, como diciéndole, tienes un oficio, sí, tienes un trabajo, sí, te parece bueno, puede serlo, puede darte bastante ganancia y utilidad, pero yo te ofrezco algo mejor, algo verdaderamente mejor y mucho más grande de lo que puede darte este mundo, de lo que puede darte la mar, lo que puede darte la gente, lo que pueden darte los hombres. Él llama. Y ahí, en su mismo campo, se lo muestra, ¿verdad? Y qué importante, le siguió. Era su trabajo, ¿verdad? Pero entendió algo superior. Lo llevó de un nivel a otro. Lo llevó al fin. Lo llevó a entender el fin. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tu trabajo es un fin o es un medio? Porque sin querer, y subrayo esto, sin querer, inconsciente, involuntariamente, muchos, su trabajo es su fin. El fin es dinero, para poder tener casa, coche, comodidades, bienes, viajes, etcétera, y comodidades y placer. Sin querer, otra vez aparece el materialismo, el hedonismo, el consumismo, el egoísmo. Pero en la filosofía del Señor, en el llamado del Señor, en la administración del Señor, que le hizo entender a Pedro, ¿verdad? Y Pedro sin problema se negó, por así decirlo, se negó a algo por algo muy supremo, realmente. Tu trabajo es tu fin o un medio. Y si es un medio, ¿cuál es el fin? El mismo de nuestro Dios y Padre, del Señor. ¿Lo has revisado, lo has pensado, lo has planteado, lo has planeado? Que mi trabajo sea un medio para un fin. ¿Cuál fin? Servir al Dios y Padre, al Señor eterno. Siempre habrá un momento, una ocasión, una oportunidad, una persona, siempre habrá. Porque yo sé que, lógico, cualquiera va a decir, no, es que pues mi trabajo no es una iglesia, ¿verdad? Mi trabajo no es la calle, mi trabajo no es un púlpito para ponerme. No, si no estamos hablando de eso. Simplemente de tener la conciencia, la ubicación, la claridad, las prioridades.
Dijo el Señor, bien puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La diferencia es prioridades absolutamente claras, prioridades, convicciones de vida, que incluyen negaciones de vida. Y así como, ¿verdad?, en Lucas 5 vemos esa pesca milagrosa al inicio, y que de ahí el Señor llama a Pedro y le sigue inmediatamente. Perdón. En Juan 21, después de la resurrección del Señor, otra vez, ¿verdad?, el Señor llega a ellos, aparece tras una noche de infructuoso esfuerzo, y simplemente les dice, les indica, les precisa echar la red a la derecha. Y otra vez la reacción acertada de obedecer, Y ese pasaje, esa escena, ese evento, hoy que nosotros lo sintetizamos en 4 o 5 palabras, nos recuerda el gran principio, la verdad de que la obediencia precisa al Señor dará más frutos y resultados que mucho tiempo de esfuerzo y cansancio inútil y frustrante. Ahí está la verdad, ahí está el principio, ahí está. Porque llega cansancio, llega frustración, llega duda, muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no llega? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cuando leemos, recordamos, echad la red a la derecha. Un momento de obediencia contra toda una noche de esfuerzo en vano. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Ese tiempo, esa atención al Señor, esa obediencia a su palabra que da más fruto. Buscad primero a Dios, su reino, su justicia. Adultos, jóvenes, adolescentes, hay dudas, hay decisiones que tomar. Desde qué estudiaré, dónde trabajaré, con quién me casaré, dónde viviré. Ese conjunto de preguntas que las pueden llamar existenciales o de la manera que sea, ¿verdad? ¿A quién se le pregunta? ¿Dónde se consulta? ¿A nuestros intereses? ¿A nuestro sentir? ¿A nuestra emoción? ¿A nuestra pasión? O la pregunta es ¿dónde, Señor? Y el Señor le dijo a la derecha, específicamente ¿dónde? Hay preguntas, hay decisiones que tomar. Adultos, jóvenes, adolescentes, ¿a quién hay que preguntarle? Al Señor. ¿A dónde hay que ir? A la palabra, al consejo. Permitamos que su consejo, que esa palabra, lámpara y luz, ¿verdad?, su palabra, la consejería, que es un recurso de apoyo, guíen, dirijan para bien, para evitar frustraciones, errores, fracasos, golpes, heridas, daños. Pero todo esto se entiende porque a Dios le corresponde el primer lugar en todo. Algo difícil o muy difícil para muchos, ¿verdad? Pero hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Y la respuesta es porque yo soy primero. Yo soy primero. Primero mis intereses, compromisos, planes y proyectos. Pero no solo de esto vivirá el hombre. Negaciones de vida. No debo ser yo primero, primero Dios. La vida está en la boca, en la palabra que sale de Dios, que emana de Dios, y conviene obedecerla. Esta es una negación de vida. El Señor inició
su ministerio con hambre y lo terminó con sed. En la cruz dijo, sed tengo, y al principio tuvo hambre, ¿verdad? Él, el pan de vida, tuvo hambre. Él, el agua de vida, tuvo sed. ¿Ironía o revelación? ¿Qué entendemos de ahí? Tuvo un pesebre prestado. Pidió a Pedro prestada su barca para predicar. Pidió un pollino prestado para entrar a Jerusalén. A su muerte física, su cuerpo fue puesto en una tumba prestada, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho otras veces, podemos decir, vivió de prestado, pero nunca endeudado. Qué importante, ¿verdad? ¿Qué verdad hay ahí? ¿Cuánto revela y enseña esto? Para no caer en mentiras, no vivir en mentiras, ¿sí? de vidas, ¿verdad? Endeudadas, comprometidas, laceradas, lastimadas, ensangrentadas. Cuidado, cuidado. Leamos la Escritura, comprendamos a fondo, corrijamos lo que hay que corregir, enderezar, sanar lo que hay que sanar a la manera del Señor. Podemos pensar por un momento, ¿verdad?, en estas realidades, y que así como el Señor le pidió a Pedro prestada su barca, ¿será que hoy Él siga diciendo, préstame de tu tiempo, préstame de tu vida o tu vida misma, préstame de tu amadísimo dinero? ¿Será que todavía? ¿Y qué pasa? Algunos dirán, es que mi tiempo es para mí y para los míos. Toma por favor el 10% y no me pidas más dinero. Pero sabemos que quizás para la gran mayoría es difícil y no se hace, ¿verdad? No se puede, ni siquiera la 10ª parte. Algunos incluso parece que no saben hacer cuentas y se confunden a la hora de darle a Dios. Negaciones de vida. Dios se dio a sí mismo en Jesucristo. Estas verdades son vastas y suficientes para ayudar, iluminar, liberar, sanar y bendecir. Entendámoslo. El Señor tuvo hambre. No había pecado en tener hambre, sino en cómo interpretar ese momento. Desde el Edén hubo voces para confundir. Dios está privándote de algo. Dios no te ama. Si te amara, te cuidaría mejor. Los momentos de limitación, crisis, ¿verdad?, dificultades grandes y fuertes van a llegar. ¿Y cuánta gente, creyentes, escuchan esas voces? Y sobre todo, han comprado esas mentiras y viven de acuerdo a eso. Jesucristo, como ya dijimos, hombre verdadero, venció porque no usó sus facultades fuera de la voluntad de Dios. Porque no usó sus facultades fuera de la voluntad de Dios. ¿Tenía facultad, unción, poder? Sí. ¿Podía haber convertido las piedras en pan y otras cosas semejantes? Sí. Pero se negó a hacerlo porque no era parte de la voluntad de Dios, no era parte del deseo divino, no era esa la instrucción divina para verdadera bendición del hombre. En otras palabras, diría, no usaré mi vida, no usaré mis facultades, no usaré los recursos que tengo, no usaré el tiempo fuera de la voluntad de Dios. Porque cualquiera se autoevalúa y dice, ¿verdad?, tengo estas capacidades, tengo estas facultades, pero el punto es cómo se usan. Porque está el uso, el mal uso y el abuso. ¿Cuántas veces es fácil
¿verdad? Es fácil ceder a mal usar bienes, derechos. Dije, el hambre en sí no es pecado. El error puede surgir en cómo interpretar ese momento. Un tiempo de crisis, ¿cómo se va a interpretar? ¿Verdad? La teología histórica, ¿verdad? Tradicional, una teología no revisada, va a ser una voz que diga: Dios te está probando, Dios te está tentando, ¿sí? ¿Verdad? Es el alfarero que te está rompiendo para hacerte de nuevo. Es como el oro que va a ser, ¿verdad?, para sacar lo mejor. Y todos esos ideas, conceptos antiguos, pero que en la persona, mensaje y obra de Jesucristo, ¿verdad?, tenemos la verdad plena, final y absoluta. Dios es bueno, Padre bueno, misericordioso, bondadoso. En Él leemos y entendemos que realmente Dios no necesita probar al hombre. Dios no necesita castigar al hombre, porque el hombre se está destruyendo solo. Él lo conoce ya todo, conoce la debilidad, conoce lo que va a suceder, mas no lo determina. No confundamos. Entonces, esta negación, ¿cuál es? La negación a usar incorrectamente las facultades. Eso es una tentación, ¿verdad? Porque la naturaleza humana tiende a ser autoindulgente. Yo me merezco, ¿verdad? Yo me debo, yo puedo, yo quiero. ¿Cuántas voces hay alrededor? ¿Cuáles realmente se oyen, se obedecen? ¿Sí? Tú puedes, tú tienes, tú te mereces, tú debes. Toma, haz, sé libre, vive, acéptate. ¿Por qué no revisamos? ¿Por qué no calamos? ¿Por qué no pasamos todo eso por el centro, el cenit de la expresión divina, Jesucristo? Porque finalmente, como he dicho, no es que qué decía mi abuelita, qué decían los pasados, qué dice la institución, a veces incluso qué dicen los estatutos, qué dice fulano, la más eminente mente humana. ¿Qué dice quién? ¿Negación? ¿Acaso no es parte de esta vida? La negación a independizarse de Dios. Qué sutil esto, ¿verdad? Jesús, hombre, se negó lo resolveré por mí mismo, ya tengo edad, ¿verdad? Se negó al yo puedo solo, sola. Se negó al no necesito ayuda. Escuche bien, el Señor decidió no ser independiente de Dios. ¿Sí? El fallo de Adán, alejarse, oír voces y alejarse. La trampa, el reto. El Señor empezó su ministerio escuchando: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y terminó su ministerio en la cruz escuchando: si eres hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos. ¿Qué nos muestra esto? Que toda la vida habrá retos, trampas, voces que inciten, y hay que saber negarse. Él se negó a tales demandas, ¿verdad? Al tú resuélvelo, tú puedes, tú sabes, tú tienes. Y eso aleja de Dios, separa veladamente, sigilosamente, aunque religiosamente o nominalmente alguien diga: yo no falto a la iglesia,
yo estoy sirviendo, yo estoy bien con Dios, pero en la práctica realmente, ¿quién decide? ¿Qué manda? La pregunta concluyente de esto es: ¿qué grado de independencia y autonomía hay de Dios y de las autoridades? ¿Quién o qué realmente dirige en las decisiones? ¿Quién está dirigiendo? Negaciones de vida, la negación a independizarse de Dios. Y yo sé que la reacción automática de la naturaleza religiosa es: no, si yo estoy buscando a Dios. Pero esa es una cosa. Y en lo profundo del ser, ¿verdad?, ahí tenemos que revisar negaciones de vida. Se necesitan negaciones de vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? El Señor ha dicho: yo tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Padre bueno, eterno de los cielos, el Padre de las luces, Padre amado y amante, ¿verdad?, ¿qué quiere realmente? ¿Qué desea? ¿Cuál es su voluntad para cada uno, cada una de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia? Y es solamente una su voluntad, buena, agradable y perfecta, ¿verdad?, para bendecir la vida. Negaciones de vida. Así es que de Mateo 4:4 podemos entender no solamente la negación al materialismo engañoso, porque no solo de pan, no solo de lo material vivirá el hombre, sino de la palabra que ha emanado de Dios. ¿Sí? La negación a ser independientes de Dios. Y eso es a lo que el Señor dijo: no. No viviré por mí, no lo resolveré por mi autoridad, sino en Él. Obediencia, sujeción, dependencia, ¿verdad? No solo de pan vivir el hombre, ¿verdad? La vida no depende solo de esto material. Tenemos que depender de Él. Es la oportunidad que tenemos. Es una oportunidad. Por lo cual, cuando la palabra nos recuerda, nos aclara, agradecemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dentro de los dones gloriosos y maravillosos que nos ha dado tenemos la palabra. Y cuando hay apertura, cuando hay sensibilidad, cuando hay deseo, buena voluntad, Él siempre te hablará. Él es el que te tocará, Él es el que te ministrará, Él es el que te recordará, te sanará y levantará. Él, el bendito y santo, al que debemos darle las gracias. Y orando podemos decirle: gracias, mil gracias, bendito Padre de los cielos. Gracias y mil gracias por las misericordias. Gracias por el amor incomparable, infinito, manifestado en esa gracia salvadora. Gracias, mil gracias por el Verbo eterno, el Verbo encarnado, el Verbo escrito, la palabra que me ayuda, me recuerda, me redarguye, me salva, me sana, Señor, ministra, perdona y levanta. Gracias por tu espíritu de vida, poder. Gracias por tu verdad tras verdad, precepto sobre precepto, Padre, para bendecir mi vida. Gracias y mil gracias ahora y siempre. En esta oportunidad nueva, una más en esta ocasión, al leer, Señor, tan solo este texto de la palabra, podemos identificar y recordar estas verdades, estas negaciones
de vida, que nos dan vida espiritual y vida eterna. No solo de pan, no solo de estos bienes materiales, no solo de una casa, no solo de esto, Señor, vamos a vivir, Señor, sino real y verdaderamente descansando en ti, confiando en ti, buscándote. Señor, gracias por esta oportunidad de recordar y de tomar esta decisión de decir: yo decido, Señor, que tú seas lo primero y cumplir tu palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Reordeno mi vida, la reordenaré. Restableceré prioridades, Padre. Bendeciré tu nombre y te honraré en obediencia, poniendo primero lo primero, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo lo que nos has dado. Sé que de mí depende materializar, tomar la bendición que ya está dada, Señor, pero poniendo prioridades. Señor, entiendo de tu palabra que puedo y debo decir no al materialismo, no al egoísmo, no al consumismo, no a todas esas influencias, a esas presiones, a ese acoso de este mundo. Lo identifico, Señor. Digo no al egoísmo, digo no a independizarme de ti. Perdóname, Padre, si me he guiado por mi yo, por mi ego, porque he estudiado, porque tengo un título, una maestría o cualquiera de estas mentiras, Señor, que en el mundo secular tienen cierto valor, pero en lo espiritual es diferente. En lo espiritual eres tú, Señor, bendito es tu espíritu, tu gracia, tu unción y tu palabra iluminante. Gracias, Señor, por tu verdad y tu palabra, y porque puedo decir no, Señor. Puedo negarme a aquellas cosas que entiendo que no me convienen. Puedo renunciar en tu nombre, Señor, y decir: Señor, me aferro a ti, a tu palabra. Lucharé, te obedeceré, te seguiré y te serviré como tú lo mereces, Señor, como tú lo hiciste, Señor, renunciando a lo que debiste renunciar y yendo en pos de la voluntad bendita, suprema, poderosa, salvadora. Gracias, porque esa misma oportunidad es la que tenemos y tengo hoy, y la tomo y la aprovecho y decido, Señor, así caminar y vivir con esas negaciones de vida para vida eterna. Bueno eres, Padre, bendito, grande, suficiente y poderoso. Padre, gracias, porque tu luz y tu verdad nos guiarán, está escrito, en niños, en adolescentes, en jóvenes, adultos y mayores, porque todos tenemos necesidad, todos tenemos que tomar decisiones, y todos, Señor, todos aprovechamos esta oportunidad para hacerlo en ti, Señor. En ti descanso y descansaremos, en ti nos refugiamos, en ti buscamos la luz y la verdad, y tú nos bendices más y más, día a día, en ese nombre de autoridad, en esa gracia salvadora, en esa unción de tu Espíritu, Señor, en esa gracia eterna, infinita, de tu presencia, de tu amor, de tu bendición. Gracias, gracias, mil gracias, Padre de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por esa gracia de tu Espíritu, hoy y siempre. Mil gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones para todos, grandes y pequeños, cada familia, ¿verdad? Recuerde cada día la oración, la lectura, alabarle, adorarle, bendecirle, glorificarle en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad? Porque dijo el apóstol, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Esto es pasajero. Así es que vamos adelante, démosle gracias, adorándole con este canto a continuación, y continuaremos con la ayuda, gracia y bendición de nuestro Padre en un próximo tiempo de Iglesia en Casa. Tu dulce amor
mi vida se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Na, 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 na. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a este amor que conquistó mi corazón. Na, 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 na. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Na, 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 na. Todos podemos y todos debemos aportar. Muchas gracias por tu aportación, por tu esfuerzo y por tu obediencia a todos aquellos fieles que han mantenido el compromiso con la mayordomía económica. Hoy, a quienes no lo tienen, sé invitado a sumarte a este esfuerzo y a este trabajo en equipo. Recuerda que puedes hacer tu aportación de diezmo, ofrenda, primicia, radio. Y también recuerda que lo puedes hacer de 3 formas. La primera, por depósito. La segunda, por transferencia. Y la tercera, en efectivo, en el Instituto Teológico Gamaliel. Y recuerda que el instituto tiene una nueva dirección, la cual es Poniente 16, número 101B, entre Norte 7A y Paseo del Río, junto a las Llamas del Perú. Visítanos
Síguenos en redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Ha sido un gusto enorme estar contigo en esta transmisión más de Iglesia en Casa. No te lo pierdas y conéctate la próxima semana. ¡Hasta pronto!